Reciban un cordial saludo cada uno de ustedes. En esta oportunidad aprenderemos sobre la identificación de los derechos individuales, civiles y políticos constitucionalmente reconocidos. En la Constitución de la República de El Salvador se hace una sistematización de derechos donde se reconocen en grupos los derechos individuales y los civiles y políticos. En la sección primera del capítulo 1 del título 2 de la Constitución se enlistan los derechos individuales dentro de los derechos y garantías fundamentales de la persona. De forma general, en el artículo 2 se proclama de forma enunciativa el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, seguridad, trabajo, a la propiedad y posesión, su protección y defensa y la garantización del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la imagen propia. En el artículo 3, la igualdad de las personas ante la ley sin restricción de nacionalidad, raza, sexo o religión. En cuanto al derecho de la libertad, en el artículo 4 se posiciona su reconocimiento en oposición a la esclavitud y la servidumbre. En el artículo 5, la libertad ambulatoria en cuanto a entrar, permanecer y salir del territorio de la República, incorporando la prohibición a ser obligado a cambiar de domicilio o residencia y la libertad de expresión en el artículo 6, tanto en su difusión verbal como escrita o impresa. Aunque cabe mencionar que las diferentes prácticas de la libertad como derecho tienen límites morales y legales. Los primeros establecen la importancia de no vulnerar con su accionar la moral o integridad de otra persona y bajo la limitación legal. La norma constitucional faculta la limitación de derechos individuales cuando así lo requieran otras leyes, dada su naturaleza, y bajo el régimen de excepción, que se encuentra de los artículos 29 al 31 de la Constitución. Asimismo, el régimen de excepción puede suspender, aparte de la libertad ambulatoria y libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión, así como la inviolabilidad de correspondencia. También el régimen de excepción contempla la suspensión de las garantías relativas al derecho de información a la persona detenida, de sus derechos y razones de detención, como a la asistencia de un defensor y la habilitación del tiempo de detención administrativa más allá de las 72 horas ordinarias, pero sin exceder de 15 días. Estas restricciones son válidas constitucionalmente si lo acuerda el órgano legislativo con el voto favorable de las 3/4 partes de los diputados electos. También son derechos individuales reconocidos en la Carta Magna el derecho de reunión y asociación de forma pacífica y no armada, al habeas corpus como mecanismo para proteger tanto la libertad ambulatoria de las personas como la integridad física, psíquica y moral de los detenidos, la presunción de inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, el derecho a dirigir peticiones por escrito ante las autoridades legalmente establecidas, la inviolabilidad de la morada, salvo sus excepciones, el derecho a la libre disposición de bienes conforme a la ley, la inviolabilidad de correspondencia, el derecho al libre ejercicio de religión o religiones y el de asilo al extranjero. Los derechos civiles y políticos se encuentran en el capítulo 3 del mismo título 2 sobre los derechos y garantías fundamentales de la persona. Así pues, en el capítulo 3 denominado Los ciudadanos, sus derechos y deberes políticos y el cuerpo electoral, parte con el reconocimiento de los derechos civiles al establecerse quiénes son considerados ciudadanos de la República, que según el artículo 71 son todos los salvadoreños mayores de 18 años. Esta habilitación conferida a los mayores de edad no restringe el goce de los derechos individuales antes comentados, sino que otorga un reconocimiento para la participación política, especialmente de 3 derechos políticos que son conferidos al ciudadano.
Estos son, según el artículo 72, el derecho a ejercer el sufragio, asociarse para construir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos y optar a cargos públicos, cumpliendo los requisitos legales. Además, el derecho al sufragio comprende el derecho a votar en consulta popular directa, como es el caso del sometimiento a consulta popular del proyecto y bases de la Unión Centroamericana, según el artículo 89. También la Constitución habilita el reconocimiento del derecho civil y político a la insurrección en el artículo 87 para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución. De igual forma, el artículo 88 establece que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido, y la violación a esta norma no solo otorga el derecho a la insurrección, sino que lo establece como una obligación. Cabe destacar que los derechos políticos del ciudadano comprendidos en el artículo 72 pueden suspenderse o perderse. Según el artículo 74, los derechos de ciudadanía se suspenden por auto de prisión formal, enajenación mental, interdicción, es decir, prohibición o privación judicial, o por negarse a desempeñar sin justa causa un cargo de elección popular. En este último caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado. Por otra parte, conforme al artículo 75, pierden los derechos de ciudadano los de conducta notoriamente viciada, los condenados por delito, los que compren o vendan votos en las elecciones, los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuidad del presidente de la República de El Salvador, o empleen medios directos a ese fin. Énfasis otorgado ante la prohibición de la reelección presidencial que contempla el texto constitucional. También pierden tales derechos los funcionarios, autoridades y agentes de estas que coarten la libertad de sufragio. Finalmente, vale aclarar que en el mismo artículo se menciona que los derechos de ciudadanía se recuperarán por rehabilitación expresa declarada por la autoridad competente. Muchas gracias.